Buenos días, vamos a iniciar con la clase del 31 de octubre de estática. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es análisis de estructuras estáticamente determinadas. Dentro del análisis de estructuras hay hay una clasificación de estructuras que sería que separa las estructuras en las estructuras estáticamente determinadas y las estructuras estáticamente indeterminadas. Las primeras, que son las que vamos a ver aquí, son las que se pueden resolver mediante las ecuaciones estáticas de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momentos. Así que vamos a apuntar análisis de estructuras estáticamente determinadas. Y el subtema que vamos a ver el día de hoy es 6.1, vigas. Bien, les comentaba que para el análisis de estructuras estáticamente determinadas podemos ocupar sumatoria de fuerzas y también sumatoria de momentos. Mediante estas dos opciones se pueden resolver las estructuras. Sin embargo, hay algunas estructuras como pueden ser vigas o armaduras que poseen muchas incógnitas. El hecho de que una estructura posea muchas incógnitas, por ejemplo, la siguiente que voy a dibujar, esta es una estructura que tiene aquí dos reacciones, aquí podría tener otro elemento y aquí otro elemento. Si ya tenemos demasiadas elementos en cada uno de los nodos. Y al tener, por ejemplo, en este caso, en el nodo de aquí, 1, 2, 3 y 4 incógnitas, es imposible resolver esta armadura mediante únicamente sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Porque para la sumatoria de fuerzas tenemos dos ecuaciones, la de X y la de Y. Y la de sumatoria de momentos, la ecuación de sumatoria de momentos solo representa una ecuación. Por lo tanto, podríamos resolver máximo 3 incógnitas en cada uno de los nodos. Como aquí tenemos más incógnitas, no se podría resolver y caería en el caso de una estructura estáticamente indeterminada. Ahora solamente nos enfocaremos en las que se pueden resolver con estas ecuaciones, que desde luego para 3 dimensiones será sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momentos. Y vamos a ver el primer ejemplo. Este primer ejemplo va a ser una viga. Y vamos a poner en esta viga una carga distribuida de 1.2 toneladas por metro, siendo la distancia total de la viga 6 metros.
Y bueno, para el análisis de vigas vamos a ver dos conceptos, que el primero es el diagrama de cortante y el segundo es el diagrama de momento. Estos dos conceptos permiten calcular y estimar cuál sería la sección transversal de la estructura en caso de tratarse de una viga de concreto y algunos aspectos mecánicos como puede ser el acero de refuerzo. Veremos más a detalle en resistencia de materiales a lo que corresponde cada uno de estos conceptos. De hecho, es parte del tema de resistencia de materiales, calcular el diagrama de cortante y de momento. Pero para resolver las vigas en estática no solamente veremos cómo resolver las reacciones. Aquí noten que tendríamos una reacción y aquí otra reacción, sino vamos a entrar un poco al cálculo de diagrama de cortantes y de momentos. Bien, lo primero que vamos a hacer es resolver cada una de las incógnitas. Noten que esto es una viga totalmente simétrica, que quiere decir que eh, tenemos una distribución de fuerzas iguales, tanto para el punto inicial, que vamos a nombrar como A, como para el punto final, donde se encuentra la otra reacción, que vamos a nombrar como B. Entonces, el hecho de que tengamos una distribución de cargas, tanto para A como para B, nos permite dividir la carga total entre 2. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo 1.2 toneladas cada metro y tengo 6 metros, ¿cuál sería la carga total? Profe, un compañero quiere entrar. ¿Ya lo había aceptado? Sí, justo ya lo había aceptado. Entonces, la carga total, ¿cuál sería si tenemos 1.2 toneladas cada metro y tenemos 6 metros? Pues es nada más multiplicar 6 por 1.2. ¿Cuánto nos da? 7.2. 7.2 toneladas. Y considerando que esta fuerza de 7.2 va hacia abajo, las reacciones tendrían que poderlas soportar con una relación simétrica, que quiere decir que lo mismo cargará reacción A que reacción B. Dicho de otra manera, en sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos que menos 7.2 más A más B es igual a 0. Como son simétricas A y B, podemos poner que A es igual a 7.2 entre 2, que sería 3.6 toneladas, y B es igual a 3.6 toneladas. Y aquí vamos a dibujar nuestras reacciones. Esta tendrá 3.6 toneladas y esta 3.6 toneladas también. Voy a extender los ejes hacia abajo porque en esta parte de aquí es donde dibujaremos los diagramas. Para el primer diagrama pondremos una línea aquí. Y veamos. En el diagrama de cortante, ¿sí? Se representan las fuerzas puntuales como líneas verticales. ¿Qué quiere decir? Que partimos del punto A
Y si en el punto A se presenta una carga puntual de 3.6 toneladas, subiremos, de acuerdo a la escala que estamos diseñando, 3.6 toneladas. 3.6 toneladas. Ahora, observemos que tenemos una carga distribuida de 1.2 toneladas cada metro. Quiere decir que si dibujamos esta carga distribuida en el diagrama de cortante, tendríamos que dibujar una línea que vaya decreciendo en función de cómo va aumentando esta distancia. ¿Qué quiere decir? Que cada metro va a bajar 1.2. ¿Pero por qué baja 1.2? Porque las cargas que van hacia arriba representadas por las reacciones se van a representar por vectores verticales que apuntan hacia arriba. Las cargas distribuidas que van a ejercer una fuerza en la viga hacia abajo van a hacer disminuir el diagrama de cortante. Entonces, si vamos a bajar 1.2 toneladas cada metro y tenemos 6 metros, ¿cuánto bajaremos en total? Bajaremos 1.2 por 6, 7.2. Pero primero vamos a hacer el diagrama hasta la mitad. ¿Sí? Tengo 1.2 toneladas metro y la mitad de la distancia son 3 metros. Si voy a bajar 1.2 cada metro y tengo 3 metros, lo que bajaremos en la mitad de la distancia total será 1.2 por 3, que son 3.6. Esto quiere decir que al ir avanzando este diagrama de cortante, llegaremos a 0, porque nos encontrábamos en 3.6 y a 3.6 le restamos lo que bajamos, 1.2 por 6, por 3, perdón, nos da un total de 3.6 negativo, ¿sí? Porque aquí el 1.2 es negativo, 3.6 negativo. Como empezábamos en 3.6 positivo menos 3.6, llegamos al 0. A partir de este punto medio, noten que lo que vamos a ver hacia la derecha es la carga distribuida que todavía tenemos de 1.2 toneladas metro por una distancia que nos resta que también es de 3 metros. Entonces, si ahora nos encontramos en el punto 0 y vamos a bajar lo correspondiente a menos 1.2 por 3, tendríamos que llegar a menos 3.6. Y esto lo lograremos con una línea, ¿sí? Esta línea va a ser una línea inclinada que va a llegar más o menos por ahí, a menos 3.6. Noten que al punto al que hemos llegado corresponde exactamente a la fuerza de la reacción. Y es que en este punto B es donde se encuentra la fuerza puntual de la reacción. Al sobreponer esta fuerza de la reacción, que va a ser positiva, pero ahora empieza en menos 3.6, llegaremos así al punto 0. ¿Sí? Empezamos en 0, terminamos en 0. Lo dibujamos y lo vamos a colorear. Dentro del diseño de vigas o algunos otros elementos estructurales, estos dos diagramas, les repito, son muy importantes ya que forman parte esencial del diseño de los elementos. Cuando tenemos una viga con un mayor
cortante, con un mayor valor de cortante, tendremos que diseñar elementos transversales o secciones transversales más grandes. Cuando tenemos un elemento que posee un diagrama de momento muy grande, tendremos que reforzar con una proporción de acero mucho mayor. Ya veremos un poco después. Les voy a pasar un ejemplo muy sencillo de cómo calcular este acero de refuerzo y también la sección transversal. Bien. ¿Hasta ahí ya copiamos? Sí, profe. Bien. Antes de pasar a lo siguiente, quiero retomar el ejercicio para que veamos. Y repito, las cargas puntuales dentro del diagrama de cortante se representan como vectores verticales. Las cargas distribuidas se van a representar como líneas inclinadas de pendiente correspondiente a la proporción de tonelaje por distancia. Es decir, si sacamos esta pendiente de esta línea recta que está inclinada, tendría que ser 1.2, perdón. Esta pendiente va a ser correspondiente a la altura, que recordemos que es 3.6 de este lado y 3.6, la altura total será 7.2 entre 6 metros, porque eso es el delta X. Si dividimos 7.2 entre 6, nos va a dar lo correspondiente a 1.2. Así que aquí solamente apuntaré que M, que es la pendiente, será igual a la carga distribuida por distancia, que es 1.2. ¿Sí? Este parámetro no es necesario, lo que nos interesa son estos puntos máximos y mínimos del cortante, pero lo apunto para que tengamos presente que la pendiente del diagrama de cortante corresponde a la carga distribuida por distancia. Ahora, aquí vamos a poner otra línea y en esta línea dibujaremos el diagrama de momento. Ok. Entonces, para el diagrama de momento, este diagrama de momento resulta de una integral de área del diagrama de cortante. ¿Qué quiere decir? Observemos este primer pedazo desde el punto A hasta el punto medio. En este primer pedazo, la integral de área correspondería al área de este triángulo. El área de este triángulo es base por altura entre 2 y conocemos tanto la base como la altura. ¿Cuánto mide la base? 3. La altura, 3.6. Así que podemos calcular esta área. ¿Cuánto nos da el área de este triángulo? Base por altura entre 2. 5.4. Y bueno, es lo mismo que calculáramos el área de este otro triángulo, porque como son simétricos, es 3 por 3.6 entre 2. Bien. Ahora, para el diagrama de momento, cuando no poseemos un empotramiento al inicio o al fin de nuestro elemento, que en este caso es una viga, siempre va a empezar el diagrama de momento en 0. Entonces, aquí nos encontramos en el punto 0 y noten que si vamos generando una integral de área desde el punto izquierdo hacia la derecha, podríamos definir esta integral de área por la multiplicación, una sumatoria de pequeños rectángulos.
Voy a exagerar un poco los rectángulos para que se noten. Este sería un rectángulo, este sería otro rectángulo, este otro rectángulo, etcétera, hasta que lleguemos al fin. ¿Sí? Si todos los rectángulos poseen la misma base, la mayor área se encontraría para el primer rectángulo, sería correspondiente al primer rectángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que si empezamos a hacer una integral de área, primero vamos a encontrar una mayor proporción y después una menor proporción. Quiere decir que primero el área, esa sumatoria, aumenta muy rápido y después va a aumentar muy ligero. ¿Cómo se dibuja ese cambio de incremento? Con una línea recta que primero aumenta muy rápido. Bueno, no es precisamente una línea recta, sería una línea curva cuya pendiente al inicio es muy alta y después la pendiente que va a representar el incremento tiende a ser cero, porque esta área respecto a la primera es mucho menor, ¿sí? Al principio esta pendiente es muy grande y después la pendiente tiende a ser muy pequeña. Se va a formar una pequeña curva así hasta llegar al punto medio. Repito, el diagrama de momento representa una integral de área del diagrama de cortante. Al integrar el área, si tomamos elementos diferenciales de igual base, podemos observar que los elementos con mayor área se encontrarían al inicio, ¿sí? Como nos encontramos en la parte positiva del diagrama de cortante, dibujaremos líneas con pendiente positiva, es decir, que van creciendo. Como la primera área del elemento diferencial es muy grande, dibujaremos una curva que al inicio tiene una pendiente grande y va a tender a ser una línea horizontal donde lleguemos al punto medio. Ahora, llegando al punto medio, noten que ahora tenemos un elemento que sería el diagrama de cortante en la parte negativa. Este elemento, desde luego, al estar en la parte negativa, va a significar una línea con una pendiente negativa, ¿sí? Recordemos que líneas con pendiente positiva, ¿sí?, son de esta manera, y líneas con pendiente negativa o rectas con pendiente negativa van a decrecer en dirección del eje X positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a dibujar también una línea recta, pero observemos cómo se comportan los elementos diferenciales si dibujamos elementos diferenciales con el mismo ancho. Voy a tratar de hacerlos igual. Aquí tendría un rectángulo. Al inicio, estos rectángulos tienen un área muy pequeñita, lo que quiere decir que primero va a bajar muy despacio, después el área va a incrementarse, lo que quiere decir que aumenta la pendiente hasta llegar al punto cero. ¿Por qué aquí llegamos al punto cero? Porque la misma área del lado izquierdo es la misma área del lado derecho. ¿Sí? Hemos dibujado apenas el diagrama de momento y ahora lo interesante es obtener cuál es este valor máximo. ¿A qué valor máximo llegamos? Pues es la base por la altura entre 2 que corresponde a este 5.4. Primero llegamos desde 0 a 5.4 positivo. Llegaremos aquí.
Y después de este punto 5.4 le restamos 5.4 para llegar de nuevo al punto 0. Si coloreamos el área debajo del elemento, obtendríamos el diagrama de momento. Y hemos terminado. ¿Dudas aquí? Vamos a hacer todavía el día de hoy otros 2 ejercicios para que quede mucho más claro. Algunos otros ejercicios especiales. Yo creo que toda la semana siguiente nos llevaremos realizando ejercicios de diagramas y probablemente después de esa semana les enseñe algunos ejercicios sencillos para diseño de armado. Ya eso no es parte de estática, pero para que veamos a qué vamos a llegar en la siguiente materia. Es en realidad este tema, al igual que los otros, bastante sencillo, que hay que recordar y que veremos que de acuerdo a las diferentes cargas que pueden ser distribuidas, cargas puntuales, cargas triangulares, cargas parabólicas, va a haber diferentes diagramas. ¿Qué es lo que perdura? Que el diagrama de momento siempre va a ser la integral de área del diagrama de cortante. ¿Sí? Así que podemos tener en una viga diferentes cargas como muy extrañas, eso nos va a dar diagramas de cortantes, hay que sacar las áreas, y podríamos tener diagramas de momento que vayan tanto inclinándose a la parte positiva como a la parte negativa. Ahora, no sé si recuerden o no sé si hayan visto que en algunos planos de ingeniería civil, de elementos estructurales, voy a dibujar esto como si fuera una viga. En algunos planos el armado va abajo, en algunos planos el armado va arriba, en algunos planos el armado va en una parte abajo, luego se pasa arriba, luego se pasa abajo, etc. Para eso nos sirve el diagrama de momentos. Si el diagrama de momentos es completamente positivo, el armado principal va a ir en la parte de abajo. En este caso, para esta viga, el armado principal va a ir en la parte de abajo. Sin embargo, por reglamento, se solicita que tanto la parte inferior como la parte superior tenga un armado por cambio volumétrico, por cambio de temperatura. Entonces, si el armado principal va abajo, tendríamos que poner por lo menos un armado por temperatura arriba. ¿Sí? Este sería el armado de nuestro elemento estructural. Ahora, ¿de qué depende cuántas varillas, de qué número las varillas, etcétera? Depende del tamaño de la sección transversal, porque si el tamaño es muy pequeñito y estamos llenando aquí de acero de refuerzo, no puede ser esta separación entre varillas mayor que el tamaño del agregado. En este caso, podría considerarse el agregado como es más bien la grava. Si lo ponemos mucho más pequeñito, no va a entrar correctamente el concreto y el elemento va a quedar con alguna ineficiencia, como puede ser segregado o que la sección no haya sido rellena completamente. Eso un poco adelantándonos, pero depende el armado de la sección, del tamaño de la sección y también del momento máximo. Este acero principal depende de este momento máximo, que en este caso sería 5.4 toneladas metro. Me avisan, por favor, cuando terminemos para pasar al siguiente ejercicio. Yo ya, profe. Bien, yo creo que estamos listos. Vamos a
obtener el diagrama de cortante y de momento de la siguiente figura. Listo. Y voy a nombrar aquí los nodos como A, B y C. Pregunta. ¿Cuál es el valor de la reacción en A y en C? ¿18 toneladas? Sería lo contrario. Tú lo multiplicaste por 2, nada más es dividirlo entre 2. Oh, ya. Porque veamos que aquí la fuerza total que va hacia abajo tiene que corresponder a la fuerza de la sumatoria de nuestras reacciones. Es decir, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Qué tenemos en Y? Menos 9 más RA más RB es igual a 0. Por lo tanto, RA más RB tiene que ser igual a 9. Y como RA y RB es igual, es como si tuviéramos 2 veces RA igual a 9. Es decir, RA igual a 4.5 y igual a RB. Entonces aquí tendríamos 4.5, 4.5. ¿Sí? Este diagrama, tanto de cortante como de momento, es un poquito más sencillo porque a diferencia del pasado, aquí no tenemos una carga distribuida, sino tenemos una carga puntual. Pero vamos a ver que es muy diferente al pasado. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es empezar desde 0. Empiezo aquí en 0 y voy a subir lo correspondiente a mi carga puntual. ¿Cuál es mi carga puntual? 4.5 toneladas. Subimos 4.5 toneladas en mi diagrama de cortante y noten que desde el punto A hasta el punto B no hay nada. Es decir, no hay una carga positiva, no hay una carga negativa, se mantiene sin ninguna alteración de una fuerza vertical. ¿Qué quiere decir esto? Como no hay nada, aquí me faltó un eje, el eje del medio. Como no hay nada, se va a mantener el diagrama de cortante constante en esos 4.5. Si lo vemos, aquí no hay nada, se mantiene constante hasta llegar al punto B. En el punto B tenemos una carga vertical puntual de 9 toneladas. Si yo me encuentro en 4.5 positivo, tengo que bajar 9 toneladas. Esas 9 toneladas van a dejar mi diagrama en 4.5 menos 9 menos 4.5. Ahora me encuentro en la misma magnitud, pero del lado negativo. Noten que desde B a C no hay nada, no tenemos otra fuerza que altere nada, por lo tanto, se va a mantener constante en esos 4.5 negativos. Y al llegar a C, nos encontramos la reacción con una magnitud de 4.5 toneladas, lo que quiere decir que aquí sobrepondremos, rayos,
este vector de fuerza de 4.5 toneladas para llegar a nuestro cero. Ahora voy a dibujar este diagrama de cortante. A veces preguntamos, ¿cómo se dibuja el diagrama de cortante? Pues ubicamos el eje 0, que sería de donde empezamos y a donde terminamos, y de ahí hacia la línea de cortante. En este primer punto va a ser una figura positiva y en este segundo tramo va a ser una figura con un área negativa. Ahora, bueno, les anticipo que para el caso donde tengamos reacciones de empotramientos en los extremos, como cantilevers o voladizos, si no llegaríamos, en el caso de diagrama de momento, a cero, ¿sí? Donde se encuentra el empotramiento, habría un valor de momento diferente de cero. Pero lo veremos en los ejercicios más adelante. Generamos ahora nuestro diagrama de momento y recuerden que el diagrama de momento se obtiene a partir de la integral de área del diagrama de cortante. Quiere decir que hace falta calcular aquí las áreas. 4.5 por 2, 9. 4.5 por 2, 9. Pero este 9 será negativo. Ahora, aquí es una coincidencia que el 9 en el cortante es igual a... El 9 en el área, perdón, es igual al 9 de la fuerza total. Aquí pudo haber sido otra distancia, por ejemplo, 3, y no tendría que ser siempre la fuerza total vertical, ¿sí? Es solo una coincidencia. Y ahora veamos. Si dibujamos aquí en este elemento diferenciales de área, estos diferenciales de área, siempre y cuando tengan la misma base, tendrán la misma área, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la pendiente de la línea que dibuja al diagrama de momento siempre va a tener la misma relación o la misma magnitud. Es decir, no es como el ejercicio pasado que primero las áreas eran muy grandes y después muy pequeñitas. En este caso, las áreas se van a mantener constantes hasta llegar al punto B. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a formar una línea recta desde 0 hasta punto B que no va a cambiar de pendiente, ¿sí? Aquí siempre la relación de crecimiento es constante y esa pendiente nos va a permitir llegar a un punto máximo correspondiente a esta área. Este punto sería 9, 9 positivo. Llegamos a B en 9 y pasa lo mismo para estos diferenciales de área negativos, siempre y cuando la base sea la misma para todos los elementos, que sería dx, 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 dx. Esto correspondería a una línea recta, ahora desde luego con una pendiente negativa, que llegaría a 0, porque si nos encontramos en 9 positivo y le restamos 9, el resultado es 0. ¿Sí? Y así hemos llegado a obtener este diagrama de momento. Este sería el ejercicio número 2 para que lo apunten en sus apuntes. ¿Dudas hasta aquí? Solo una. Bueno, ¿siempre se dibujan así los diagramas enlazados uno tras otro o pues Sí, después? eso es importante. Sí van enlazados. Es decir, por ejemplo, aquí si llegamos a 9, a 4.5, lo que le sigue de fuerza se le tiene que sumar al punto donde íbamos, ¿sí? Aquí aparentemente hay un corte, pero no es que haya un corte.
hay una relación entre este 4.5 y este 4.5 negativo, que es de -9. Lo mismo sucede para los diagramas de momento, ¿sí? Si llegamos aquí, lo que le sumemos o restemos a continuación tiene que ser a partir de ese punto, que en este caso es 9, 9 positivo. Sí, 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 siempre van enlazados. Desde el punto donde nos quedamos, ahí se le suma o se le resta lo siguiente. Ok, gracias. Ok, de nada. Y bien, am, les anticipo algo. Dependiendo de los autores, eh, algunos autores toman la convención de signos de diagrama de momento positivo, como yo lo estoy tomando, y algunos otros autores toman el mismo ejercicio, pero con un diagrama al revés, como podría ser esto, ¿sí? Eh, yo lo tomo con la convención de signos que les estoy mostrando. ¿Por qué? Porque así me guío de que si el área del diagrama de cortante es positivo, mi pendiente va a crecer. Si es negativa, mi pendiente va a decrecer. Ahora, para el acero de refuerzo, yo sé que si mi área del diagrama de momento es positiva, mi acero de refuerzo, aquí lo voy a apuntar. Si el diagrama de momento es positivo, el acero de refuerzo o el acero principal se diseña abajo, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de tomar esta otra convención de signos? Si el diagrama de momento es negativo, el acero de refuerzo se toma negativo o abajo. ¿Sí? Para esta otra convención de signos, ustedes nada más ven el diagrama de momento abajo y saben que el acero de refuerzo principal va abajo. ¿Sí? Entonces, yo lo tomo así. Sé que si es positivo, el acero va abajo. Si es negativo, el acero va arriba. Pero depende de los autores de los libros de resistencia de materiales que tomen una u otra convención. Para los ejercicios de estática, yo voy a tomar siempre la misma convención de signos para ligar el diagrama de cortante y el diagrama de momento. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Esto sería el otro caso. Digamos que lo que no vamos a usar ahora. ¿Cuál sería el caso contrario de la convención que vamos a usar en estática? Si este diagrama queda del lado negativo, el acero tendría que ir del lado negativo, que sería arriba. El acero principal. Vamos a hacer un último ejercicio.
Ya, profe. Bien, este otro ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a tener aquí una reacción. Aquí otra reacción. Y una carga puntual aquí de 7 toneladas. Las distancias serán de 4 metros, 3 metros, y vamos a nombrar los nodos como A, B y C. Bien, ahora recordemos que hay diferentes tipos de reacciones, solo un poco para retomar las reacciones que habíamos visto en el tema número 3. Esta reacción corresponde a una restricción de movimiento en X y una restricción de movimiento en Y. Esta reacción, que es un apoyo simple, solamente a una restricción de movimiento en Y. Es común que en ejercicios de vigas, ¿sí? Como este, una de las reacciones tenga que ser simplemente apoyada y otra de las reacciones va a tener una restricción tanto en X como en Y. No quiere decir que la fuerza en X tenga algún valor. Si aquí vemos, todas las fuerzas van a estar en el eje de las X, de las Y, perdón. Esto únicamente se indica para representar que la viga no se va a mover en el eje horizontal. Es más como representativo. Ahora, si hablamos de estructuras estáticamente indeterminadas, como las que les conté que van a ver en análisis estructural o en análisis avanzado, ahí sí puede que tengamos más de una restricción en el eje de las X, ¿sí? Y esto implicaría que, bueno, tendríamos más incógnitas y no se puede resolver por este tipo de métodos, ¿sí? Entonces, para vigas, para las vigas que vamos a ver, por lo menos una de las reacciones va a ser de este tipo y la otra de este otro tipo, ¿sí? Incluso en una misma viga podemos tener más de un apoyo simple, podríamos tener otro, pero solamente uno de ellos tendrá restricción en X y en Y para indicar que la viga no tiene ningún efecto sobre el eje horizontal, no importa que esto sea 0. Bien, vamos a calcular la fuerza que resiste cada una de las reacciones, reacción en A y reacción en B. Noten que aquí esta fuerza ya no es simétrica, lo que quiere decir que para calcular reacción en A y reacción en B, a fuerzas necesitamos ocupar sumatoria de momentos, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y no podemos ocupar porque no sé qué relación hay entre A y entre B. Desde luego hay una reacción que tiene que tener una fuerza mucho mayor que la otra. Si hiciéramos sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos que A más B menos 7 es igual a 0. Pero no sé qué porcentaje de los 7 corresponde a A y qué porcentaje de los 7 corresponde a B. Para hacer una relación entre ambas, lo que podemos ocupar es la sumatoria de momentos. Y para aplicar sumatoria de momentos en un punto igual a 0, lo mejor es aplicar sumatoria de momentos en una de las incógnitas para así eliminar esa incógnita. En este caso, yo aplicaré sumatoria de momentos en A igual a 0. Si dejamos A fijo,
es decir, ahí dejamos nuestro lapicero o un eje y giramos en función de las reacciones, noten que B tiende a ser una flecha que va a ser hacia arriba, entonces esto va a generar un giro antihorario. Por lo tanto, reacción en B multiplicado por la distancia desde B hasta A, que sería 4, tiene que ser positivo porque mi giro es antihorario. Pero ahora, si observamos únicamente la fuerza de 7 toneladas respecto al punto A, tendríamos un giro horario que es un giro negativo. Entonces, menos 7 por la distancia desde 7 al punto A. Esa distancia es de 7. Esto tiene que ser igual a 0. Podemos de aquí despejar RB fácilmente. Nos queda que RB va a ser igual a 7 por 7, 49, dividido entre 4. RB es igual a... Hasta aquí, si hay alguna duda en cómo hemos obtenido las reacciones, indíquenmelo, por favor, para que no nos quedemos sin entenderle. 12.25. 11.25, gracias. 12. 12.25. 12.25. Ahora sí vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en Y. Esta sumatoria de fuerzas en Y era o representaba aquí RA más RB. Ya sé cuánto vale RB, que es 12.25. Es igual a, no, perdón, menos 7 igual a 0. ¿Sí? Ahora despejamos RA. RA es igual a 12.25 menos 7. Son 5.25 positivo y del otro lado pasa negativo. Entonces, si hice bien la suma, sería menos 5.25. ¿Correcto? No. Sí, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ya tenemos cuánto vale RA y RB. Noten que RA me salió negativo. ¿Qué quiere decir? Que esta reacción, en vez de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. Sí, sí, sí. Esta reacción va hacia abajo 5.25. RB, si va hacia arriba, lo correspondiente a 12.25. Aquí los voy a apuntar para dibujar mi diagrama de cortante y de momento. Y bien, ya tenemos todos los datos para empezar el diagrama de cortante. Ahí está la línea y empezamos. Partimos del punto A. En el punto A, partiendo de 0, ¿sí? Vamos a llegar a una distancia, a un punto correspondiente a la carga puntual. Esta carga puntual es de 5.25, pero va hacia abajo. Esto quiere decir que vamos hacia abajo. Voy a poner una escala más o menos para que esto sea alrededor de 5.25. Y noten que desde A hasta B no hay ninguna fuerza, no hay ninguna carga puntual, ni carga distribuida, ni nada. Por lo tanto, se va a mantener el diagrama de cortante horizontal sin ninguna modificación hasta llegar al punto B. En el punto B hay una carga vertical de 12.25. Eso quiere decir que si me encontraba en 5.25 negativo y le sumo a ese negativo 5.25, 12.25, voy a llegar a una altura de ¿cuánto? Altura de... ¿Cuánto? Repito, si a 5.25 negativo le sumo los 12.25, que es la carga o la reacción más bien en el punto B, ¿hasta dónde llegaría? ¿A Hasta 7? 7, ¿no, profe? Es correcto, hasta 7. Noten que de B a C no hay nada.
lo que quiere decir que nos mantenemos constantes en 7 y en el punto C hay una carga puntual de 7 toneladas, lo que me permite llegar al punto 0, ¿sí? Estas 7 son negativas porque van hacia abajo, ¿sí? Menos 7, llegamos a 0. Aquí también es 7 y aquí es menos 5.25. Dibujamos el diagrama de cortante para ver las áreas que ahora vamos a obtener. Y ahora vamos a sacar esas áreas. 5.25 por 4, ¿cuánto nos da? 21, ¿no? Sí, profe. Y ahora esta área, que sería 7 por 3, 21 también. No hay que olvidar que este 21 es negativo y este 21 es positivo. Ahora vamos a dibujar nuestro diagrama de momento. Bien, empezamos en el punto 0 y ahora vamos a tener una disminución en el diagrama de momento correspondiente a esta área, menos 21. Y noten que como es una figura totalmente regular, los diferenciales de área tendrían que tener la misma área, es decir, se trata de una línea recta que va a llegar desde 0 hasta 21. Llegamos desde 0 hasta 21, ahora sí negativo porque estamos bajando, y después de este 21 vamos a llegar a 0. ¿Sí? Este sería menos 21, 0 menos 21, menos 21, menos 21 más 21, 0. Y lo dibujamos. Bien. Veamos el ejercicio pasado. En el ejercicio pasado tenemos un diagrama de momento, que se encuentra sobre la línea del 0, es decir, un diagrama de momento positivo. En el diagrama de momento positivo, el acero principal lo colocamos abajo, pero ahora en este diagrama, como es un diagrama de momento negativo, el acero principal tendríamos que colocarlo del lado superior. Entonces, aquí dibujaremos el acero principal del lado superior. Y esto es muy característico, por ejemplo, cuando tenemos, digamos, no sé si han visto que hay en algunos cortes, voy a dibujar aquí un elemento. Esta sería la viga que estamos nosotros dibujando. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, puede haber una sala
una mesa de centro, una sala aquí. Y aquí, por ejemplo, nuestro cliente quiere hacer una recámara más larga. No importa que le esté comiendo terreno a la calle. Aquí a lo mejor viene la banqueta de la calle. Y ya vienen los autos. ¿Sí? Este sería el punto A, este sería el punto B, este sería el punto C. A esta sección del punto B al punto C se le conoce como cantilever o voladizo. Y hay que tener mucho cuidado en estos elementos, en este caso en estas vigas, porque el acero principal en estos elementos se encuentra generalmente en la parte superior. Es decir, no se va a diseñar igual una viga que es continua, que tiene un cantilever, como una viga en caso de que no hayamos construido este voladizo. Si no construimos este voladizo, pues el acero principal iría abajo. Pero si lo construimos, dependiendo del diagrama de momento, es posible que el acero principal vaya arriba. Este tipo de voladizos o cantilevers también podría ser, por ejemplo, un pequeño balcón donde tenemos una losa y al final de la losa a lo mejor una guarnición. Mucha gente le gusta poner guarniciones pesadas como tipo columnas, ¿sí? Y eso desde luego va a afectar a nuestro elemento estructural, ¿sí? Al diseño y al armado del elemento estructural. Lo incorrecto sería tratar este tipo de elementos como si fuera una viga normal y poner el mismo acero en el mismo lado. Ahora, como les comentaba, hay otro tipo de vigas que al tener más cargas, el acero principal da vuelta desde arriba, abajo y luego vuelve arriba, etc. Vamos a ver esos ejercicios más avanzados la siguiente semana. Hasta aquí, dudas, comentarios para dejarles la tarea. Creo que no, profe. Todo quedó claro. Bien, vamos a la tarea. Y de tarea les voy a dejar nada más 2 vigas. Ok. Bien, las cargas distribuidas las podemos representar así o también con un rectángulo que tenga flechitas hacia abajo como aquí lo estoy representando. Esta carga distribuida va a ser de 3 toneladas por metro. Y la distancia de aquí a aquí va a ser de 2.5 metros. 2.5 metros. A este punto le vamos a poner el punto a este el punto B, al medio del punto B el punto C y al final el punto D. Solo les voy a dejar este ejercicio, pero les pido por favor que ustedes lo hagan y no lo copien. La siguiente clase lo revisamos y seguimos con otros ejercicios. Gracias, profe. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen fin de semana. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profe. Sí. Hasta Hasta luego, luego. profe. Buen fin. Bye.